Durante años creí que la envidia era cosa de desconocidos, hasta que mi propio hijo empezó a llorar por una sombra que lo visitaba en las noches. Lo que nunca imaginé es que esa sombra tenía el rostro de mi mejor amiga. Esta es la historia de cómo la envidia se escondió detrás de una sonrisa y casi destruye mi vida hasta que descubrí la verdad y decidí proteger lo más valioso que tengo. Nací en un pueblo pequeño cerca de Guanajuato. Era un lugar donde casi todos se conocían y las noticias se esparcían rápido. Las casas eran modestas, las calles empedradas y las familias se reunían para fiestas patronales en la que todos ayudaban. Pasé mi infancia rodeada de primos, vecinos y amigos. Mis padres se esmeraban por darme lo mejor posible, aunque no sobraba el dinero. Crecí con la costumbre de visitar a los vecinos sin avisar, compartir tortillas recién hechas y escuchar las charlas de los mayores en la plaza principal. Desde temprana edad conocí a Lorena, quien vivía unas casas más adelante. Tenía mi misma edad y nos hicimos cercanas porque íbamos juntas a la escuela primaria. Su familia también era conocida. Su padre trabajaba en el campo y su madre vendía comida fuera de la iglesia los domingos. Lorena y yo éramos inseparables en esos primeros años. Jugábamos en la calle, hacíamos tareas juntas y nos defendíamos cuando otros niños intentaban burlarse. Al principio no había nada raro en nuestra relación. Todo parecía normal, como sucede cuando uno aún es muy joven y no ve más allá de lo evidente. Conforme avanzamos a la secundaria, empezamos a notar diferencias en nuestras personalidades. A mí me gustaba convivir con otros grupos, participar en actividades escolares y hablar con gente distinta. Lorena prefería mantenerse en lo conocido. Sin embargo, seguimos siendo amigas. Mi casa y la suya siempre estaban abiertas para nosotras. Al terminar la secundaria, noté que Lorena a veces se quedaba en silencio cuando yo platicaba sobre mis planes de estudiar una carrera técnica o conseguir un mejor empleo en la ciudad. Mi familia no tenía grandes recursos, pero mi padre insistía en que intentara superarme. Nunca puse mucha atención a las expresiones de Lorena, porque asumía que era parte de su carácter callado. En esa época me fijé en un chico de la preparatoria a quien conocí por medio de amistades comunes. Empezamos una relación sencilla, de salidas al parque y charlas en la banqueta. Era todo bastante inocente. Lorena no comentó nada negativo cuando supo que él y yo empezábamos a vernos. Lentamente asentía y ponía cara de que estaba todo bien. Después de unos meses, ese chico me dijo que ya no quería continuar conmigo. Fue abrupto y me lastimó. No hubo pleitos. Solo no me siento igual. Pasé días tristes. En ese periodo, Lorena se acercó más y me dijo que no me preocupara, que saldría adelante. En ese momento, me sentí aliviada de tenerla a mi lado. Al entrar a la preparatoria, noté que las amistades que tenía se alejaron. Varias chicas dejaron de incluirme en sus planes y ni siquiera me llamaban. Pensé que era normal que los grupos cambiaran, pero me dolió. Lorena continuó cerca, así que no me cuestioné nada. Creí que ella era mi verdadero apoyo. Esa época coincidió con mis primeros indicios de tensión en casa. Mis padres notaban que yo estaba cabizbaja, que algo pasaba con mis amigas, pero no tenían detalles. Preferí no preocuparlos. Sentía que al menos aún tenía a Lorena. Ella me decía que no entendía por qué las otras chicas se habían alejado, y yo aceptaba sus palabras. Con ese ambiente de soledad pasé casi todo el primer año de la preparatoria. A veces me costaba concentrarme y me frustraba no tener la misma vida social que antes. Sin embargo, insistí en mantener buenas calificaciones y pensar que las cosas mejorarían. Todavía no tenía idea de que esos pequeños problemas eran un comienzo de algo más grande que estaba por suceder. Al terminar ese primer año, recibí una invitación para una fiesta con algunos compañeros.
Fui con la esperanza de reconectar con amistades pasadas. Lorena no quiso acompañarme y puse la excusa de que estaba ocupada. La fiesta no resultó como esperaba y sentí que la distancia con los demás era más grande de lo que pensaba. Ahí iniciaron mis dudas sobre por qué todo se desmoronaba a mi alrededor, aunque aún no podía relacionar nada con Lorena. Así terminó esa etapa inicial de mi juventud. No anticipaba que los siguientes años traerían eventos que cambiarían mi vida para siempre. Al iniciar el segundo año de preparatoria, conocí a un compañero llamado Mateo, quien era muy amable y se mostraba protector. Empezamos a salir sin grandes planes. Solo caminábamos por la plaza o nos sentábamos a platicar cerca de la cancha de básquetbol. Sentía que tenía apoyo y que la mala racha anterior quedaba atrás. Unos meses después, supe que estaba embarazada. Tenía 17 años y no estaba lista para ese cambio. Quise hablarlo con mi familia y recibir orientación para hacerlo de la mejor manera. Cuando Mateo se enteró, optó por desaparecer. Dijo que no podía con esa responsabilidad y se alejó sin mayores explicaciones. Mis padres se enteraron poco después. Temí que me dieran la espalda, pero me apoyaron. Asumieron gastos de médico y se dispusieron a ayudarme a criar a mi hijo. Tenía 2 hermanos menores y mis padres ya trabajaban duro para sacarlos adelante. Aún así, me dijeron que no me preocupara, porque un bebé no era una desgracia, sino una vida que merecía protección. En ese periodo, Lorena se comportó distante. Comenzó a criticar la situación y decía que era mucha suerte recibir respaldo de los padres, porque no todos lo hacían. No entendía por qué ella reaccionaba con comentarios desagradables. Su actitud no era de consuelo, sino de reclamo. Me parecía extraño, pero continué tratándola con la misma cercanía de antes. No tenía otras amigas y no quería aislarme más. A los pocos meses nació mi hijo Samuel. Mis padres y mis hermanos me apoyaron. Dejé la escuela durante ese ciclo para cuidarlo, aunque planeaba retomarla más adelante. Mi prioridad era darle lo necesario y no dependía solo de mis padres. Busqué trabajos sencillos, sin requerir estudios avanzados, pero la paga era muy baja. Con el paso del tiempo, alguien me recomendó con una abogada de la ciudad. Ella buscaba a alguien responsable para tareas de oficina y me llamó a una entrevista. No tenía gran experiencia, pero necesitaba el empleo. Fui con nervios, aunque la abogada se mostró comprensiva. Me contrató y ofreció un salario suficiente para apoyar a mi hijo y a mis padres. Empecé a trabajar todas las mañanas en esa oficina. Aprendí a manejar papeles legales básicos y organizaba archivos. La abogada era firme, pero también solidaria. Poco a poco me enseñó cosas que desconocía. Eso me motivaba, pues veía un avance que no esperaba. A veces ella me regalaba ropa que sus hijos ya no usaban y me daba algunos objetos que me servían en casa. Mi madre lo agradecía porque aliviaba gastos. Con ese nuevo trabajo, la situación económica mejoró. Podía aportar para la despensa, cuidar a mi hijo con más seguridad y hasta pensaba en retomar mis estudios en un futuro próximo. Todo aparentaba estabilidad, pero en ese momento noté que Lorena reaccionaba con comentarios extraños. Decía que era pura suerte. Yo lo tomaba como una simple opinión, sin imaginar lo que ocurriría después. Pasaron varios meses y seguí en la oficina. Aprendí a redactar documentos y usaba la computadora para elaborar escritos. Ahorraba lo que podía y pagaba los gastos de Samuel. Mi familia me notaba más optimista. Sin embargo, Lorena aparecía de forma intermitente, recordando sus problemas económicos y manifestando inconformidad porque las cosas no le iban bien. Aún así, me invitaba a vernos en la plaza y yo a veces la acompañaba, creyendo que solo necesitaba quien la escucharan. Cierta ocasión me expresó que no le gustaba sentirse excluida. Afirmó que yo
con mi nuevo empleo. La había dejado atrás. No hubo discusión abierta, pero ese día regresé pensativa. En adelante, cada vez que salíamos juntas, percibía que ella miraba mis gastos y esperaba que yo cubriera lo suyo. Cuando me rehusaba se ponía de mal humor. Aún así, continué frecuentándola, porque seguía recordando la antigua amistad y no quería quedarme sin alguien cercano. La situación en casa se mantenía estable. Samuel crecía sano y mis padres me ayudaban a cuidarlo mientras yo trabajaba. Mis hermanos seguían en la escuela y yo colaboraba con los quehaceres. La vida transcurría sin mayores problemas hasta que un nuevo suceso empezó a cambiarlo todo. Un tiempo después, conocí a un hombre llamado Roberto. Él era padre soltero y eso nos unió, porque entendía mi situación de criar a mi hijo sin la presencia constante del padre. Iniciamos una relación basada en la comprensión de nuestras circunstancias. Nos veíamos los fines de semana. A veces salíamos a comer algo sencillo o llevábamos a los niños al parque. Al principio todo fluía con normalidad. Roberto se mostraba atento y compartíamos nuestras experiencias como padres jóvenes. Sin embargo, noté que, de pronto, empezó a alejarse. Ya no respondía rápido a mis mensajes, ni proponía planes para vernos. Cuando le preguntaba si algo andaba mal, él me decía que estaba ocupado o estresado por problemas familiares. La ausencia de Roberto coincidió con tensiones en mi casa. Mis padres, que antes me apoyaban incondicionalmente, comenzaron a discutirme por cosas pequeñas. Mi madre se molestaba si llegaba tarde de la oficina. Mi padre me reclamaba que no apoyara lo suficiente con los gastos. Parecía que todo se desajustaba sin una razón clara. En esos días, Samuel empezó a despertarse en la madrugada llorando. Me decía que veía una figura que lo llamaba para jugar, pero a veces le hablaba con un tono que le daba miedo. Traté de tranquilizarlo y pensé que eran pesadillas normales en un niño. Mi madre sugirió rezar más seguido y llevarlo a la iglesia los domingos. El ambiente se volvió más pesado. Yo llegaba de trabajar y sentía un cansancio normal, dolores de cabeza y un desánimo que no comprendía. Fui al doctor, quien dijo que podía ser estrés, y me recetó vitaminas. Nada sirvió para mejorar mi estado. Comía bien, dormía lo suficiente, pero seguía igual. En medio de todo, Lorena persistía en mi vida, preguntando por mi relación con Roberto y la situación de mi familia. La notaba extrañamente satisfecha cuando mencionaba problemas, como si le diera gusto. Nunca me lo dijo abiertamente, pero su expresión era evidente. Una tarde, platiqué con mi mamá sobre las cosas raras que Samuel decía ver en la casa. Ella habló con una vecina llamada Doña Elena, conocida por sus remedios tradicionales. Fue esta vecina quien me dijo que alguien podría estar haciéndonos daño, con malas intenciones. Sugería buscar a una curandera para una limpia espiritual. Al principio dudé, porque no estaba acostumbrada a ese tipo de prácticas. Sin embargo, mi malestar y la situación con Samuel me impulsaron a considerar la ayuda. Fui con mi mamá a ver a doña Trini, una mujer mayor que vivía en las afueras del pueblo y tenía fama de ayudar a la gente con oraciones y hierbas. Cuando entré en su casa, sentí un ambiente distinto. No era tétrico, pero se percibía un aire cargado, como si el tiempo fuera más lento. Le conté a doña Trini que mi hijo veía cosas, que mi familia estaba en constantes discusiones, que yo sentía una fatiga inusual. Ella escuchó con atención y luego se dispuso a hacer una limpia con un huevo. Pasó el huevo por todo mi cuerpo mientras rezaba en voz baja. Sentí escalofríos, pero no de miedo, sino una sensación de inquietud. Al terminar, rompió el huevo en un vaso con agua y miró fijamente el contenido. Noté que su semblante cambió. Me dijo que alguien cercano me envidiaba y estaba usando brujería o algo similar para afectarme. No, quise
quise creerlo en un primer momento. Le pregunté si estaba segura. Ella dijo que había señales claras y que la persona responsable era alguien que me conocía bien, probablemente desde hace años. Explicó que esa envidia no tenía que ver con dinero, sino con algo que yo tenía, y esa persona no podía conseguir. Al escuchar eso, recordé los últimos comentarios de Lorena, sus reproches y la manera en que hablaba de mi hijo. Me vinieron a la mente momentos en que ella manifestaba frustración por no tener los mismos logros o el mismo apoyo familiar. No quería aceptarlo de inmediato, pero coincidía con lo que doña Trini describía. Concluida la limpia, ella me recomendó varios baños con hierbas y oraciones para mí y para Samuel. Me entregó un saquito con sal y ruda, indicándome que lo colocara detrás de la puerta principal. Me explicó que con ello se formaba una barrera contra la mala energía y que debía rezar cada noche para pedir protección. Regresé a casa con un nudo en la garganta y sin comentar nada a nadie, excepto a mi madre. Le conté lo que doña Trini había dicho. Ella no se sorprendió. Había notado la actitud de Lorena desde hacía tiempo, pero no quería meter ideas en mi cabeza. Me aconsejó que cumpliera las indicaciones para protegernos. Esa noche sentí miedo y coraje a la vez. Si en verdad Lorena estaba detrás de todo, significaba que me había traicionado. Pensé en la dificultad de confrontarla o romper nuestra relación de un día para otro. Sin embargo, no podía quedarme de brazos cruzados. Era mi hijo quien estaba en riesgo. Puse el saquito detrás de la puerta, rezamos en familia y bañé a Samuel con las hierbas que doña Trini me entregó. Él se quedó dormido sin llorar y yo sentí que mi cuerpo descansaba mejor. Aunque fue solo la primera noche, tuve algo de esperanza en que las cosas empezarían a mejorar. Después de la limpia con doña Trini, mi salud mejoró de forma gradual. El dolor de cabeza casi desapareció y el ambiente en mi casa se tornó menos tenso. Mi hijo Samuel dejó de hablar sobre figuras extrañas por la noche y pudo dormir tranquilo. El clima familiar se estabilizó. En paralelo, la vida de Lorena tomó un giro diferente. Conoció a un hombre de otra colonia y se casó en pocos meses. Varias personas del pueblo asistieron a la celebración. Yo recibí una invitación, pero preferí no ir. Quise evitar cualquier confrontación. Después de su boda, escuché rumores de que Lorena intentaba quedar embarazada sin éxito. Comentaban que acudía a clínicas y se sometía a tratamientos costosos, aunque no se veía un resultado. También llegaban noticias de que su temperamento era cada vez más irritable. Por mi lado, continué mi empleo en la oficina de la abogada. Organizaba expedientes, atendía llamadas y trabajaba en horarios fijos. Samuel crecía con buena salud y mis padres seguían apoyándonos. Después de un tiempo, los problemas con Roberto se hicieron definitivos y nos separamos sin discusiones. Nuestra comunicación se mantuvo distante. Con todo más tranquilo, me enfoqué en mi rutina y evité cualquier contacto con Lorena. Ella tampoco se acercó. Las pocas veces que la veía en la calle, notaba que no me dirigía la palabra. Gente conocida mencionaba que su negocio estaba atravesando dificultades económicas. Era tarde. Doña Trini me buscó en la casa de mis padres. Me explicó que había terminado un trabajo de protección especial para mí y mi hijo. Se llevó un objeto que había dejado detrás de la puerta y colocó uno nuevo. Insistió en que siguiera rezando para que no regresaran esos males. A los días, me enteré por vecinos que el esposo de Lorena abandonó el hogar sin dar explicaciones claras. Ella se quedó en la casa de su familia política unos días, pero después regresó con sus padres. En poco tiempo, perdió el negocio que manejaba en sociedad con una prima. No se supo si fue por problemas de deudas o pleitos internos. Yo continuaba mis labores y mi vida estable. No tenía intención de provocarle mal a nadie, pero asumía que el daño que Lorena me había hecho
se le estaba revirtiendo. No existían pruebas directas. Sin embargo, los eventos indicaban que la mala energía volvía a su origen. La abogada con la que trabajaba se dio cuenta de mi mejor ánimo y me ofreció la oportunidad de tomar cursos para capacitarme. Acepté, ya que me ayudaría a aspirar a un puesto mejor en el futuro. Samuel seguía bien en casa y mis padres cuidaban de él cuando yo estaba en la oficina o en capacitación. En ese punto, dejé de preocuparme por los problemas que me habían afectado. Tomé la decisión de no buscar a Lorena y no darle explicaciones. La prioridad era mantener mi entorno limpio de energías negativas. Nunca la confronté de manera directa. Solo me enfoqué en mis planes con Samuel y en mi trabajo. Esa etapa fue la más tranquila desde que todo comenzó. Me mantenía atenta a posibles señales de recaídas, pero no hubo más síntomas. Creí que las oraciones y los cuidados que indicaba doña Trini habían surtido efecto de manera definitiva. Un año después, mi rutina era estable. Iba a la oficina temprano y regresaba por la tarde para atender a Samuel. Mi madre le decía que veía una luz distinta en mí, como si por fin hubiera superado épocas sombrías. Seguía haciendo los baños con hierbas que me recomendó doña Trini, una vez al mes, y rezaba todas las noches por protección. En este tiempo me enteré de que Lorena seguía batallando para embarazarse. Algunos vecinos decían que consultaba a varios doctores. Otros mencionaban curanderos a los que recurría. También se supo que estaba muy endeudada porque su negocio no se recuperó y vivía de la ayuda de sus padres. Una tarde me crucé con ella en la calle sin planearlo. Nos quedamos frente a frente. No hubo saludo ni palabras. Noté en su mirada un gesto de culpa o tal vez de temor. Caminó rápido sin voltear atrás. Fue la última vez que la vi tan cerca. Esa noche me costó dormir pensando en lo que nos llevó a este punto. Decidí no contarle a mi madre para evitar preocupaciones. Al poco tiempo la abogada me confió la llave de la oficina para abrir por las mañanas. Ese gesto me dio seguridad sobre mi trabajo. Aproveché esa confianza para organizar mejor mi jornada y terminar más temprano. Así tenía más tiempo de pasar con mi familia. Fue un periodo productivo que me permitió ahorrar algo de dinero. En casa mi padre enfermó de la presión arterial y me preocupé por sus gastos médicos. Afortunadamente mi empleo me daba lo suficiente para apoyar. Samuel siguió yendo a la escuela y se mantenía sano, aunque mi relación con su padre biológico era casi nula. No me hacía falta, pues mi familia y yo cubríamos todo lo necesario. Un sábado al salir del mercado, doña Trini me vio y me preguntó cómo seguían las cosas. Le dije que estábamos mejor. Ella aseguró que los trabajos que realizó habían cumplido su objetivo, pero insistió en no bajar la guardia ni dejar de rezar. Me despedí con agradecimiento y regresé a casa sintiendo que las advertencias aún eran importantes. Pasaron semanas y noté algo nuevo en mi estado de ánimo. Cierta sensación de alivio permanente, como si ya no cargara el peso de la tensión anterior. Me esforcé por seguir las indicaciones de proteger mi hogar. Renovaba el saquito de hierbas cada cierto tiempo y mantenía un pequeño altar con una imagen religiosa en mi cuarto. No tenía intenciones de venganza contra nadie, pero comprendía que el daño que alguien envía puede regresar. Mientras yo vivía esta etapa de relativa paz, Lorena parecía hundirse en sus propias dificultades. Escuchaba comentarios de gente cercana a ella que mencionaba problemas legales con su expareja y la imposibilidad de que volvieran. Al final cada uno cargaba con las consecuencias de sus actos. Así continuó mi vida, enfocada en el trabajo, mi hijo y mis padres. Evitaba los rumores de la gente sobre Lorena, porque no me interesaba seguir con ese tema. Pensaba que, si algo debía llegarle como resultado de sus acciones, sucedería sin que yo hiciera nada adicional. Con el paso de los meses, mi vida se afianzó de manera definitiva. Seguí ahorrando parte de mi salario y logré inscribir a Samuel en una escuela mejor.
Él se adaptó rápido a sus nuevas clases y cada día mostraba más interés por aprender. Mis padres se recuperaron de las tensiones familiares, y aunque mi padre continuó con cuidados médicos, su estado se mantenía estable. En la oficina, la abogada me ofreció la oportunidad de tomar un pequeño curso de asistente legal. Era algo básico, pero me ayudaría a crecer dentro del despacho. Acepté y empecé a estudiar en las tardes. Mi rutina era intensa: trabajar en la mañana, estudiar por la tarde y atender a mi hijo y mis padres el resto del tiempo. Aún así, lo hacía con gusto, sin el agotamiento extraño que sentía antes. Mientras tanto, los rumores sobre Lorena se volvieron menos frecuentes. Un par de veces supe, a través de vecinos, que seguía intentando tratamientos para quedar embarazada, sin lograrlo. También mencionaron que no hallaba un empleo estable y dependía mucho de la pensión de sus padres. Algunas personas decían que se había convertido en una persona retraída y que casi no salía de su casa. Parecía que evitaba todo contacto con el pueblo. Nunca volvía a tener un encuentro directo con ella. En cierta ocasión, crucé la plaza y me pareció verla de espaldas, pero no me acerqué. No sentía necesidad de aclarar nada, ni de recriminarle. Comprendí que cada quien debía seguir su camino y cargar con las consecuencias de sus actos. Después de completar el curso de asistente legal, la abogada me ofreció un ascenso. Mi salario mejoró y pude comprar algunas cosas importantes para la familia, incluyendo un colchón nuevo para mis padres. Cada logro me recordaba la etapa difícil que dejaba atrás. Poco a poco, los recuerdos de la influencia negativa de Lorena quedaron en el pasado. Mi prioridad era el presente, mi hijo, mi familia y mi trabajo. Mantener la protección que doña Trini me había enseñado era parte de mi rutina, así que renovaba las limpias y rezaba con constancia. Así continuaron los días, sin eventos extraños, sin tensiones fuera de lo común. Al final comprendí que no necesitaba buscar explicaciones sobre por qué alguien tan cercano me había perjudicado. Lo principal era que mi hijo y yo estábamos bien, y mi familia superó esos problemas oscuros. Nunca hubo un reencuentro o una disculpa, pero tampoco sentí que fuera necesaria. Cada uno siguió su vida por caminos opuestos. Hoy, al mirar a Samuel crecer y ver cómo mi familia se mantiene unida, solo agradezco que todo haya quedado atrás. Las experiencias dolorosas nos enseñan a cuidar más nuestro entorno y a ser cuidadosos con quienes llamamos amigos. Quien da daño, tarde o temprano, enfrenta las consecuencias. Y en mi caso, la verdadera fortaleza surgió cuando me liberé de esa sombra que por tanto tiempo minó mi vida.